Bienvenidos en Cuida tu Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Wow, hoy estoy súper emocionada porque primero es la primera vez que te voy a compartir una entrevista que he grabado en otro idioma. Me ha llevado un montón de trabajo porque luego he tenido que escribir todo en español y grabarlo con mi amiga Sara, que me ha hecho el inmenso favor de grabar conmigo, de pasarse una noche grabando en español, un ejercicio muy complicado. Total. Se lo agradezco muchísimo y quiero empezar con eso porque la verdad es que es muy bonito cuando se crea una conexión así con una mujer. Aparte de eso, pues hoy vengo a hablarte de un tema que espero que te haga flipar tanto como me ha hecho flipar a mí cuando lo descubrí a Melissa, que es la que, como lo vais a descubrir en la entrevista, la que me enseñó a practicar este método de flujo libre instintivo, como lo llama ella, o sangrado libre, como se llama también en español. Así dejamos claros los términos. Y bueno, no quiero contarte mucho más porque ella es la especialista, pero agradezco su tiempo y una vez más espero que lo disfrutes muchísimo. Hemos hablado de la fisiología, de la anatomía, de cómo puede ser, de que sí puede ser, algunos ejemplos de testimonios, de los beneficios que pueden tener ese método, porque no es solamente que liberas la sangre en el baño, que es maravilloso porque te sientes poderosa, pero sí, sino que aparte tiene otros beneficios increíbles, de los errores que tienes que evitar cuando vas a empezar y muchas cosillas más. Así que bueno, espero que disfrutes de la entrevista con la que te dejo ahora mismo. Hola Melissa, estoy súper feliz de tenerte en este podcast hoy. Es la primera vez que hago una entrevista en otro idioma para traducirlo después al español, pero sobre todo estoy súper feliz de poder tenerte a ti en este podcast porque te sigo hace bastante tiempo y quería que fueras tú la que hables de este tema que me fascina, pero de cual hablas por supuesto mucho mejor que yo porque es tu especialidad. Antes que nada, me gustaría que te presentes de la forma que prefieras presentarte. Hola Cecil, pues muchas gracias por realizar esta entrevista y por regalarme esta oportunidad de entrar en contacto y transmitir este conocimiento al público español, porque sé que muchas mujeres españolas tienen interés por este tema y que en Francia pues lamentablemente está limitado, así que cuanto más divulgamos este mensaje pues mejor. Bueno, pues me presento, me llamo Melissa Carlier, de base soy fisioterapeuta, pero llevo 3 años, que qué rápido pasa el tiempo, sin ejercer como fisioterapeuta, porque me he especializado en otra área desde hace unos 6-7 años. Y es el acompañamiento de las mujeres y sobre todo de la gestión de su ciclo menstrual de forma natural. Entonces, pues he empezado con el método sintotérmico, he hecho muchas formaciones online y muchas cosas alrededor de este tema, pero mi gran afición y gran especialidad ha sido el descubrimiento, la exploración, la práctica del flujo libre instintivo, que es un método que llevo practicando yo misma hace varios años y que es una manera de gestionar las menstruaciones de forma natural. A mí realmente me fascinó este tema cuando lo descubrí y estaba convencida de que no solamente es una gran innovación para las mujeres, sino que además es una técnica que tiene un poder transformativo enorme en todas las mujeres del mundo, porque replantea toda la visión que tenemos del cuerpo de la mujer, del ciclo y de la regla. Es un replanteamiento global. Y cuando descubrí este método, como soy de naturaleza más bien científica, he querido entender cómo funciona porque yo la vivía, o sea que sabía que era real, que eso existía, que no es un mito. Y como no encontraba nada en este momento, solamente testimonios de algunas mujeres, pues decidí lanzarme a tope. Y llevo esos años investigando el tema, divulgando este método, lo desarrollo, hago estudios, encuestas, en fin. Siempre digo que soy la empleada del universo misionando para el flujo libre instintivo. O sea que he decidido ir al 100% con eso. Solo hago eso, escribo libros. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo mi segundo libro
pero he escrito ya uno que se llama La Guía del Flujo Libre Instintivo, que salió en Francia hace ahora un año, en el que hablo exclusivamente de este tema, y ahora también estoy realizando un documental que sale en mayo y que se llama La Revolución Menstrual, que pone en la luz muchas mujeres maravillosas que practican el flujo libre instintivo y que han sido también propulsoras de este método. Y bueno, pues eso es, divulgo, enseño, pero todo principalmente girando alrededor de este tema. Genial, pues sí, es una pasada y a la vez es impresionante especializarse solo en el flujo libre, porque podríamos pensar que es algo demasiado preciso, pero en realidad hay tanto que hacer porque justamente hay tan poca gente que hablan del tema y por eso, pues, es una pasada que estés tan especializada en eso, y por eso, sobre todo, estamos tan contentos de tenerte hoy a ti, de tener a la gran especialista con nosotros. De hecho, por supuesto, para, empezar con base sólida, ¿cómo definirías el flujo libre instintivo o sangrado libre, como se llama también en español? Sí, bueno, la definición que sepas que yo he descubierto este método en una época en la que no existía ningún consenso. Bueno, en realidad sigue sin haber ninguno sobre este método, por lo que tampoco existía una definición en concreto. Pero yo la manera en la que describo este método estos años es la definición a la que he llegado tras la investigación y mi experiencia. Es que es una manera de gestionar nuestras menstruaciones de forma consciente, voluntaria, para liberar la sangre menstrual directamente en el baño, en vez de dejarlo evacuarse de forma inconsciente en un tampón o en una compresa. Y aprovecho para explicar ya mismo que no es el resultado de una contracción del perineo que retiene la sangre, sino que es un aprendizaje psicomotor, el aprendizaje de un nuevo comportamiento, que en absoluto nos podemos plantear olvidarnos parcialmente o totalmente de compresas o tampones, pero que el objetivo principal no es de dejar de llevar compresas por completo, sino más bien de regresar hacia la gestión de la sangre menstrual, porque es posible, y hacia lo que llamo también una continencia menstrual, que se instala interiormente en el cuerpo y por consecuencia una forma consciente de manejar nuestras menstruaciones. O sea, que es sobre todo una manera diferente de vivir nuestras reglas, y es considerar nuestras menstruaciones lo que está casi al opuesto de lo que se nos sugiere en la sociedad, que dice que para vivir bien nuestra regla hay que invisibilizarla, hacer como que no estuviera porque estorba y hasta cortarla con medicamentos, porque bueno, no sirve para nada y que es un peso. Y con el tiempo me doy cuenta que el flujo libre instintivo es realmente lo opuesto a esto, es decir, las menstruaciones se pueden vivir muy bien e incluso sacarle muchos beneficios, porque si las escuchamos, las acogemos, las recibimos de forma distinta, pues nos aportan algo a todos los niveles de nuestra vida. Entonces no es esconderlas, invisibilizarlas, hacer como que no estuvieran, sino más bien considerarlas, escucharlas y adaptarnos a esa fase de nuestro ciclo que al final aparece cada mes, por lo que tomarlo en cuenta no ocurre solo una vez en nuestra vida, son entre 450 y 500 veces en nuestra vida. Entonces es eso, saber quiénes somos durante nuestras menstruaciones, cómo vivirlo y cómo vivirlo en conciencia. Bueno, ha ampliado mucho mi definición del flujo libre desde el principio, porque hay un lado muy fisiológico, cómo funciona, cómo podemos controlar la sangre, muy concreto. Hay una fisiología del flujo libre. Existen también beneficios físicos, pero también está todo lo que va a aportar en el cuerpo y la vida de la mujer como consecuencia natural de este proceso. Y para mí son regalos, son un plus. Así es más o menos como desarrollo y describo un poco este método. Sí, pues claro, es una pasada. Iba a decir que es realmente eso, no es solo una forma de gestionar la regla en la que no dejamos caer la sangre, sino que es realmente un método holístico que aporta muchas cosas aparte de eso. Y volveremos a hablar de varios puntos de los que mencionaste. Pero antes de eso me interesa mucho, porque claro, yo he descubierto el flujo libre gracias a ti, en un congreso que seguí, pero me interesa mucho saber cómo tú has descubierto el flujo libre.
Vale, pues ¿cómo he descubierto el flujo libre? Pues hace varios años, en esta época, ejercía como fisio en un centro de reeducación. Me gusta dar este detalle porque muchas veces la idea que tenemos antes de empezar es que hay que estar en casa, tener el baño siempre a proximidad, y yo desde el principio no estaba para nada en condiciones especiales, como que podría haber aprovechado el COVID, el confinamiento para practicar en mi casa sin tener nada más que hacer. No, yo empecé en las peores condiciones, o sea, estaba en un centro de reeducación. Tenía unos 20 pacientes a diario, me pasaba todo el día o parada o moviéndome de un lado para otro, en fin. Ahora sí, soy emprendedora, escribo libros, entonces sí tengo un ritmo más tranquilo, con más flexibilidad, pero no era el caso para mí al principio. Entonces, eso, al principio no es que quería practicar el flujo libre, ni siquiera sabía que existía, y menos que tenía un nombre, solo quise cambiar mi forma de gestionar mis reglas y pasar a un método sin desechos, más ecológico, y así empecé a comprar compresas lavables, lo que era totalmente nuevo para mí, porque antes utilizaba más bien tampones, nunca me he puesto una copa menstrual, porque bueno, nunca me ha gustado mucho el concepto de la copa menstrual. Entonces creo que me ponía tampones y compresas. Y un día dije, bueno, pues voy a probar las compresas lavables. Entonces compré algunas y no me acuerdo si he pasado rápido a las bragas menstruales o cuánto tiempo he tardado, pero bueno, lo que ha pasado es que como estaba trabajando, pues con las compresas o las bragas menstruales se te queda húmedo, manchado, lleno de sangre, tienes que estar siempre como limpiándolas, requiere una cierta organización. Entonces lo que ha pasado es que cuando empezaba a sentir la sangre caerse, si tenía el baño cerca, en vez de dejar caer en mi compresa, porque luego sabía que iba a tener que lavarla, pues iba al baño rápido. Y eso es, intentar coger esa sangre al vuelo, ¿no? En vez de dejarlo caer, porque lo sentía siempre al último minuto, cuando ya estaba muy abajo. Entonces ha empezado realmente por flojera, de estar todo el día limpiando y cambiando 3 o 4 compresas y bragas lavables. Pero luego, poco a poco, he podido anticipar cada vez mejor la salida de mi sangre, tanto que me di cuenta que apenas manchaba mi braguita, porque anticipaba cada vez más, pero no era ni consciente, seguía sin ponerle un nombre. Y un día encontré por casualidad en Facebook un testimonio de una mujer que hablaba del flujo libre instintivo, pero por casualidad, de verdad. Y me pongo a leer su testimonio y allí en mi cabeza empecé a darle 400 vueltas porque, a ver, espera, eso es lo que hago yo. O sea, estoy haciendo algo y no había ni entendido que estaba haciendo algo nuevo. Tanto estamos encarcelando, ¿no? Como encerrando en un esquema en el que la regla va en tampones, en compresas y punto, que cuando lo hacemos diferente, pues ni siquiera tomamos conciencia de ello, ¿sabes? O sea que en este momento tomé conciencia de que estaba haciendo algo que tenía nombre y que no era la única que lo hacía. Y entonces enseguida pensé, joder, pues me han mentido, en realidad el cuerpo de la mujer es demasiado inteligente. Estamos como condicionados, podríamos controlar nuestro sangrado sin nada en realidad. O sea, he tenido muy rápidamente esta toma de conciencia, ¿no? Y he querido investigar el tema por internet porque hoy en día salen estudios sobre cualquier tipo de tema. Entonces, pues me puse a buscar estudios científicos que hablasen sobre el tema y nada, no encontré absolutamente nada, ni siquiera en la historia, sociología. He buscado mujeres que controlan su sangre, poblaciones, países, he buscado de todas las maneras posibles y nada, no existía nada. Entonces pensé, pero ¿cómo puede ser que no haya nada sobre este tema? Porque eso para mí ha sido un golpe duro, la verdad. O sea, la regla la tiene la mitad de la humanidad. La tenemos desde el principio de los tiempos y aparentemente yo soy capaz de hacerlo y no soy la única. Pero nadie se ha puesto nunca a estudiar el tema. Nada de nada. Y aquí es cuando empezó mi misión. Y luego empecé a encontrar explicaciones de cómo funcionaba, porque claro, al principio me equivoqué un poco de camino. Pensé que quizá el útero podía tener esfínter en realidad, en fin, que estaba buscando porque no sabía cuál era la realidad.
Bueno, al final no funciona de esta manera, lo he explorado todo. De hecho, creo que incluso ahora me acerco más a la realidad, pero sigo sin tener la realidad absoluta, porque claro, sigo descubriendo cosas, sé que hay cosas que siguen evolucionando en mi comprensión, sigo investigando y no he llegado al final y no sé si llegaré al final algún día, de hecho. Ya estoy replanteando ciertas cosas, pero bueno, es apasionante, estoy aprendiendo todo el rato, en fin. Todo eso por decir que para mí ha empezado de esta manera y desde allí pues va cambiando y moviéndose porque se habla del tema cada vez con más facilidad. Pero bueno, el hecho de que al parecer nunca ha interesado a nadie este tema es bastante impactante, la verdad. Sí, claro. Bueno, como muchas cosas que tienen que ver con las mujeres, al final, hay que decirlo. Pero está claro que es impresionante eso de las creencias, porque yo también cuando vi la entrevista en la que te he descubierto, me quedé muerta. Dije, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que esto sea posible y que nadie lo comenta nunca y nunca haya escuchado hablar del tema? Es realmente impresionante. Y es verdad que en mi experiencia va mucho en cambiar de creencia e incluso cuando hablo del tema alrededor mío, con personas que no están muy abiertas, enseguida están muy cerradas. ¿Qué va? ¿Qué me estás contando? Es imposible. Es realmente impresionante. Claro, y es que eso me impacta muchísimo y es que nos damos cuenta que hay muchas mujeres que cuando realizan que es posible, que lo practican, o sea, no han tenido que aprender nada, solo han desbloqueado algo, se han pues liberado de una creencia de que no podía hacerse de esta manera y han pensado, ah, pues sí, y se pone en marcha sin nada, sin enseñanza ni nada. Y es en este tipo de momento que pensamos, hay citaciones así como las grandes mentes estarán equivocadas hasta que se demuestre lo contrario. O lo han hecho porque no sabían que era imposible. Y siempre me acuerdo de estas situaciones y me doy cuenta que exactamente eso es lo que pasa con el flujo libre. Yo lo he hecho porque me ha salido solo. Y luego la gente me dice, no es posible hacer lo que haces. Bueno, pero lo estoy haciendo, entonces, ¿cómo no va a ser posible? Si no fuera posible, pues no lo haría. Y yo no soy ninguna superwoman, no he hecho nada en particular y además ella lo hace, ella también y se van acumulando y van saliendo muchas cosas y piensa, pues sí, claro, claro que es posible. Y luego la gente sigue, no, pero tú tienes suerte, no es lo mismo. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Qué tengo? Con respecto a los demás, ¿tengo un órgano escondido en mi cuerpo? No, creo que es universal, pero solamente que no se ha explotado. Es increíble la capacidad que tenemos de estar incapaces solamente por una creencia, es de locos, la verdad. Pero bueno, yo encuentro que este tema suscita muchas preguntas y no solamente sobre las reglas. El poder del condicionamiento y de las creencias, de hecho, tanto en positivo como en negativo. Y yo te puedo decir que es universal, o sea, que no está reservado a las mujeres que tienen un supersuelo pélvico, que nunca han dado a luz y que viven al lado de un baño. Es universal porque en enero he iniciado una de mis cohortes más grandes, de 320 mujeres, y en un solo ciclo, es decir, que he hecho la masterclass en enero y al final de febrero, porque he esperado que cada una haya podido probar con sus menstruaciones, 93% de ellas han logrado fluir en el baño, por lo menos una vez. Fluir es la palabra que utilizo para decir liberar la sangre en el baño, como utilizamos el término orinar, por ejemplo. O sea, el 93% de ellas, que no son un 5%, ni 10, ni 30, no, es la gran mayoría, es en un solo ciclo que ha logrado fluir por lo menos una vez en el baño. Pues sí, es increíble. La verdad es que, bueno, no me sorprende porque a mí me pasó lo mismo cuando empecé. Dije, bueno, a ver, voy a probar. Cuando sentiré algo, pues iré al baño. Y efectivamente, desde el primer ciclo, en realidad, de hecho, nos ha pasado a todas en algún momento, aunque no tengamos la intención de hacer el flujo libre, de pensar, uff, ya está, que me va a caer encima, ¿no? Y en realidad, en vez de esperar que salga, solo hay que ir al baño. Pero los números que mencionas son súper interesantes. Y entonces,
para que se haga un poco más concreto justamente dentro de lo que tú sabes, porque como bien lo dices, no lo sabes todo por ahora, pero dentro de lo que ya sabes, ¿cómo lo explicas fisiológicamente? Bueno, si quieres enseñarlo un poco con la maqueta, lo pondré en YouTube, pero si no, también cuéntanos con las palabras lo más precisas posible para el audio. Sí, claro, bueno, está claro que el flujo libre instintivo, o sea, el arte de dominar, y hago mucho hincapié en diferenciar los términos controlar y dominar, porque controlar es tomar la decisión de que va a salir cuando yo lo decida. Y no es eso. El dominio del flujo es más bien sentir cuál es el buen momento para evacuar la sangre. Entonces, es más la capacidad de escuchar y sentir que el deseo de tomar las riendas de la situación. Y pasa por procesos fisiológicos, es decir, que es nuestro cuerpo que tiene todos los atributos para permitirnos dominar este flujo. Y entonces, cuando entendemos conceptos sencillos que nunca habíamos escuchado, cuando ponemos palabras en las razones, pues enseguida se vuelve más evidente. Me gusta decir que la primera razón por la que podemos dominar nuestras reglas es porque la sangre no cae en continuo, como un grifo abierto, porque si no saldría todo el día en continuo, estamos de acuerdo en eso, que no sería posible pasarnos todo el día en el baño. Sale por fases, entonces ya cambian mucho las cosas porque si tiene una fase en la que cae la sangre y una fase de descanso, entiendes que la idea va a ser entender el momento en el que sale, pero que entre dos flujos tienes tiempo y no ocurre nada. Es como un silencio o la calma, no tienes que estar sentada en el baño. Esta fase de descanso pues puede durar en función del día de tu regla y de la naturaleza de tu regla, pues entre 30 minutos y 2 horas, a veces 3 horas. Es decir, que yo, por ejemplo, el primer día de la regla, bueno, depende del día. De hecho, ves, hoy es el primer día de regla para mí, es bastante chistoso. Pienso que la mayoría de mi flujo llegarán mañana, no hoy. Siento que va a ser así porque ahora me conozco bastante bien y está muy bien porque realmente tomas posesión de tu cuerpo y tanto que no te deja sorprender. He sentido cuando iba a llegar. Incluso he soñado con ello. Ahora incluso sueño con que me va a bajar la regla el día anterior, por lo general es una conexión muy fuerte, la verdad. Pues antes del podcast he ido al baño a liberar mi flujo para estar tranquila y así después pues tendremos nuestra entrevista y después de eso iré a liberar mi flujo también. Entonces nuestro intercambio puede durar, digamos, 1 hora, la entrevista 1 hora, 1 hora y media. Sé que como estoy sentada, pues siento un poco mis contracciones de vez en cuando, pero por ahora todo bien. Entonces, eso son fases y en realidad cuando tienes fase de sangrado, eso sigue una fase de contracción. O sea, la sangre antes de salir, el útero sigue como un ritmo cíclico que se repite varias veces durante la regla. Entonces, al principio, el útero se contrae, una parte del endometrio se libera y luego el útero descansa. Y así vamos a tener pues una alternancia, ¿no?, de contracciones y descanso. Esa alternancia es útil porque imagínate que no la tuviéramos y que el endometrio tuviera que liberarse de una vez. Pues sería inaguantable para nuestro cuerpo, muy doloroso. Entonces, claro, el cuerpo lo hace por fases. Y cuando el útero se contrae, pues se puede sentir esa contracción. Y es bastante chistoso porque en este momento mismo en el que estoy hablando tengo una contracción y si debería describirla es como la aparición de una sensación en la parte baja del vientre, como una intensidad que sé que está limitada en el tiempo, que se alargará pues unos 30 segundos, 1 minuto, y siento que se genera como una tensión. No llega a ser doloroso, pero sí me pide un momento de pausa. Entonces, cuando estamos con la regla, pues estas contracciones pueden ser un dolor, pero bueno, también puede ser un momento en el que sentimos que algo está trabajando en nuestro interior, ¿no? Y luego se va. A veces puede ser una tensión en la parte baja de la espalda, en fin, cada mujer es de una forma diferente. Y con la contracción, pues vamos a sentir que está pasando algo que se siente incómodo en nuestro vientre. Y luego la sangre no va a llegar de una vez desde el cuello del útero hasta la vulva, porque la anatomía y la textura de la sangre hacen que la velocidad del flujo pues no se ralentice.
O sea que entre una fase de contracción y el momento en el que la sangre llega abajo del todo pasan entre 30 y 45 minutos. Y eso es importante porque no es porque sientes una contracción que tienes la urgencia de ir al baño, sino que la contracción es la señal para anticipar. Cuando sientes una contracción, sabes que cuándo podrás ir al baño, cuándo podrás liberar tu sangre, ¿no? Pero no te voy a decir ahora, ay, tengo una contracción, pues ya te dejo un momento que voy a fluir y ahora vengo. No, sino que siento que tengo una contracción, pero está todo bien para mí. De hecho, ya se me ha pasado, entonces sé que tengo sangre guardada, ¿no? En las bolsitas de la vagina. Son como pequeños recipientes en la entrada del cuello del útero para recoger esta sangre. Bueno, hay muchos más procesos fisiológicos y anatómicos que explican que la sangre se ralentiza. Está, por ejemplo, el ángulo de los órganos, los pliegues de la vagina, el hecho de que la vagina sea dos paredes pegadas la una a la otra. Me gusta dar esta imagen, o sea, la sangre de la regla es más espesa y viscosa que la orina, por eso tarda en salir. Pues imagina que pones como miel como en una pajita, ¿no? Como en una varita y te das cuenta que la miel, para que la miel llegue abajo, tiene un poco de tiempo de espera. Mientras que si le echas agua en una pajita, en una varita o algo así, no tienes tiempo, sale enseguida. La regla es como si dijéramos la miel de la pajita y la orina es el agua en la pajita. Pues es por eso que nos da tiempo a anticiparla. Y es por eso que cuando vamos al baño, para liberar la sangre, tenemos que darle tiempo para que salga. Si orinas y te levantas enseguida, eh, muchas veces va a ser al levantarte 30 segundos después que va a seguir que está saliendo, ¿no? Todo va directo en tu braguita. Te ha engañado. Cuando hubiera sido solamente esperar 10 segundos más en la misma postura en el baño, para que esta sangre salga en el baño en vez de en tu braguita, ¿no? Pues esa es la cuestión. También hay toda una educación, como un sentido común, cositas para saber. Son como pequeñas costumbres del día a día en realidad. Una vez que sabemos cómo funciona, pues tiene mucha lógica todo. Si cuando voy al baño y estoy con la regla, no le dejo tiempo a la sangre para caer, en algún momento tendrá que salir y saldrá justo después. ¿Por qué no aprovechamos cada oportunidad de estar en el baño, ¿no? Para dejar salir la sangre sin cambiar nada más en el resto? Es un primer punto súper sencillo. Y luego, cuando sentimos una contracción, ¿por qué no diríamos, ah, pues siento una contracción, voy a ir al baño a liberar mi sangre si puedo? Como cosas pequeñas que no van a cambiar nuestro día entero. Luego también podemos aprender todos los trucos, los detalles, pues las dimensiones del sangrado para tener una perspectiva global, ¿no? Y entender absolutamente todo y saber al 100% gestionar nuestro flujo. Es posible, pero también podemos de forma natural, con un conocimiento muy básico, dominar 30, 50 y a 60% de nuestro flujo menstrual y liberarlo en el baño sin problema y sin esfuerzo, vaya. Pues justamente, ¿qué consejos darías, uno, dos, tres o lo que consideres importante para empezar, a las personas que quieran probarlo? Y te iba a preguntar si el aprendizaje es largo, pero si dices que ya tras un mes obtuviste resultados con las mujeres que formaste solo con una masterclass, pues será que no es muy largo. Bueno, depende de lo que llamamos aprendizaje. O sea, ciertas mujeres van a considerar que mientras no hayan alcanzado el 100%, como que no habrán practicado el flujo libre. O sea, que depende de nuestras intenciones y de nuestro objetivo. Para mí la práctica del flujo libre no es 100%, no es cero mancha. Prefiero alejar eso desde el principio porque si no nos metemos presión, estamos como en una competencia con nosotras mismas y una sensación de fracaso muy mala para la percepción de nuestro cuerpo, la percepción de nuestras reglas. Yo creo que desde el primer ciclo ya tienes tus primeros resultados, porque tomas en cuenta cosas lógicas de tu cuerpo, las aplicas y funciona, y ves que funciona. Es como si te dijera, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga la temperatura de mi cuerpo si me tomo la temperatura de mi cuerpo?
Pues, lógicamente, si tomas la temperatura de tu cuerpo, tendrás la temperatura de tu cuerpo. Pues exactamente lo mismo. Si tú vas al baño y esperas que salga sangre, pues la sangre va a salir en el baño, no hay otra. También hay cosillas que no son muy complicadas, que desde el principio, desde el primer ciclo, pues puedes empezar a disfrutar y descubrir esta sensación de fluir, que es realmente una sensación que aporta mucho alivio y satisfacción. Luego, los resultados de mis últimas encuestas han mostrado que a partir de 6 ciclos de práctica, el 80% de las mujeres liberan el 80% de la sangre en el baño. Y yo la verdad encuentro que es un resultado pues muy interesante. Es decir, que la comodidad menstrual que obtenemos al liberar el 80% de nuestra regla en el baño y dejar salir el resto en una braga porque no hemos podido o por lo que sea, pues no es nada en realidad. La braga menstrual nos sirve para recoger la sangre en momentos en los que pues, no hemos podido ir al baño o porque se nos ha escapado o lo que sea, pero todo el resto de la sangre pues sale en el baño y eso para mí es un triunfo. Y luego hay que tener paciencia porque es una práctica que lleva a una exploración personal real. Y eso pasa pues por tomas de conciencia, porque una vez tenemos nuestra regla estando en casa, luego estando en el trabajo, y la próxima vez la tendremos en el tren, en un avión, en un coche, en fin, que sabemos que puede llegar en cualquier momento, pero cada situación es una nueva oportunidad para aprender. Aprender sobre sí misma, aprender a gestionarlo, aprender cómo nos organizamos cuando estamos en el exterior, aprender a apropiarse de nuestras menstruaciones, etcétera. Y darse cuenta que en realidad es posible en cualquier caso, no es un agobio, vamos, todo lo contrario, hace sentir más segura porque encuentro que es mucho más agobiante imaginar que podemos tener la regla en un avión cuando no nos lo esperábamos y no tener ni tampones ni compresas si no sabemos gestionarla. Porque cuando la seguridad es exterior, si el exterior nos falla, estamos pues cagados. Mientras que si somos capaces de gestionar nuestro ciclo y que nos baja la regla en un momento imprevisto, pues podremos gestionarla pase lo que pase. O sea que recuperamos una seguridad interior, lo que encuentro indispensable en realidad, incluso para la autoconfianza, ¿no? Quiero decir que la regla no debería ser una fuente de agobio, entonces si podemos tener siempre tampones o compresas en el bolso, pero ya sabemos cómo va eso, ¿sabes? Sí, pues justamente te iba a preguntar por los beneficios de practicar este método porque, bueno, para mí la primera reacción ha sido, joder, tengo que probar eso, porque me parece genial pensar que podemos hacer eso. Pero es verdad que luego lo piensas más porque yo usaba la copa menstrual y era súper cómodo, porque nunca me salía sangre, pero cuando he visto que existía el flujo libre, tenía ganas de probar enseguida. Pero luego empiezas y claro, tras 2 ciclos, digo, bueno, igual es bastante incómodo las veces en las que no logro hacer bien el flujo libre, eh, pero poco a poco he ido descubriendo otros beneficios y por eso seguí practicando. Además, empezaba a lograr practicar cada vez mejor, por lo que tenía cada vez, menos esta sensación de la braga menstrual húmeda. Entonces eso, me gustaría que nos des un poco los beneficios de esta práctica, aunque me imagino que uno de los beneficios más grandes es la conexión a sí misma, que es apasionante, pero bueno, hay mucho más y te dejo contarnos un poco. Por supuesto, es interesante tu testimonio y sigues poniéndote la copa de vez en cuando. Pues en realidad ando mucho en bicicleta y muchas veces salgo a hacer 4 horas, por ejemplo, por lo que sí, me pongo todavía la copa en estos momentos cuando salgo con la bici y por lo general tengo sangre en la copa al llegar. Generalmente nos paramos a las 2 horas, pero entre el esfuerzo físico y el hecho de no saber cuándo voy a parar, pues no sé. Si tienes testimonios de otras mujeres en este caso, o si piensas que se podría gestionar el flujo libre durante los esfuerzos largos así, me interesa. Em, bueno,
Eso es muy personal, es decir, creo que el objetivo no es justamente la inteligencia, no es querer hacer eso a cualquier coste o en cualquier situación, sino saber adaptarlo, ¿no? Tenemos muchas herramientas, hay que saber adaptar la mejor herramienta en función del contexto, sabiendo que para mí aprender a dominar el cuerpo no es una herramienta, es una inteligencia interna, ¿no? Es como aprender a gestionar tus emociones. Deberíamos todos por lo menos entender lo que representan los síntomas de nuestro cuerpo. Luego hacer lo que quieras con ello, pero tenemos todo el derecho de tener conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo. Luego, claro, hay días que puedes, otros que no, eso ya es muy personal. Bueno, hay muchos beneficios en la práctica del flujo libre. El más sorprendente es que la naturaleza de las menstruaciones cambia. O sea, las mujeres dicen que tienen menstruaciones que duran menos tiempo, que duelen menos y menos abundantes, lo que es bastante increíble. O sea, solo por practicar el flujo libre cambia ya la naturaleza de la regla, incluso a veces muy temprano, desde el primer o segundo ciclo. Yo creo que eso es un beneficio que hay que tomar en cuenta porque hace que la regla pues sea más cómoda, porque si la tienes solo 2 días y medio en vez de 5, porque es lo que suele pasar, ¿no? Yo sé que ahora evacúo el 80% de la cantidad total de mi regla en 2 días y luego se acaba, casi no sale nada más. Obviamente es una cuestión de flujo de cada una también. Luego, pasado esos 2 días, me pongo una braga menstrual y ni pienso más en ello, porque por lo que sale, pues me da igual. Muchas veces igualmente lo poco que hay lo saco en el baño porque mi cuerpo se ha reorganizado. Pero aunque salga algo en la braga, es tan poco que me da igual. Bueno, luego siempre me dicen, ya, pero ¿y las mujeres que tienen un flujo abundante? Pues no estoy en esa situación, pero sí que he acompañado a muchas mujeres que tenían un sangrado abundante y ellas encuentran otro beneficio y es que cuando tienes un sangrado abundante estás en el extremo de no controlo mi sangre y te sientes en peligro, en inseguridad, de forma permanente. Tanto que ciertas mujeres organizan su día y su agenda en función de su regla, porque en media hora puedes inundarlo todo. Y allí es cuando se vuelve complicado, porque tienes una falta total de control sobre tu regla. Entonces, en este caso, el flujo libre aporta un alivio, porque si en toda esa cantidad de sangre logras liberar, aunque sea el 50% en el baño, pues utilizarás menos compresas, menos bragas, en fin, que es un alivio. O sea que no tienes por qué decir lo voy a dominar al 100%, pero puedes disfrutar del hecho de que 50 o 60% del flujo pues se libere en el baño y aporta mucha comodidad. Sin embargo, las mujeres que tienen un flujo abundante pues tienen también este beneficio de disminución de la duración de la regla. Entonces, muchas veces siguen siendo abundantes, ¿no? Pero en menos tiempo. Por ejemplo, en vez de ser abundantes de 3 a 5 días, pues lo son solo 1 día y medio. Y ahora, por ejemplo, acompaño a una mujer que me dice que antes tenía una menstruación que duraba unos 7 días y era abundante durante de 4 a 5 días. Y ahora es muy abundante solo durante un día. O sea, un flujo a tope solo un día. Pero luego, desde el segundo día, el flujo es normal. Y eso es que lo cambia todo. Eso no tiene nada que ver. Y bueno, luego, como bien dices, tienes todo el aspecto de conexión a tu propio cuerpo, ¿no? De autoconfianza. Y eso es que eso no se mide, eso se siente. Sin embargo, tengo mi pequeña teoría sobre este tema porque para mí aprender a liberar el flujo menstrual en el baño pues responde a una necesidad de eliminación, tanto como la orina y la heces, ¿no? Pues las necesidades de eliminación son necesidades primarias, es la base fundamental de lo que se llama la pirámide de Maslow. Saben lo de las necesidades del ser humano, primarios, secundarios, etcétera. Y las necesidades primarias son los fundamentos del bienestar del ser humano, de la confianza, la autoestima, la sensación de seguridad. Comer, dormir, responder a sus necesidades de eliminación, pues todo esto es la base. Entonces, si durante todo el día no puedes ir a hacer pis
o te estresas porque no sabes si vas a poder hacer pis, pues una de tus necesidades primarias no está correctamente nutrida, por lo que te sientes en inseguridad. Lo que pasa con la regla es que, vale, la necesidad de eliminación de la menstruación lo hemos solucionado con soporte, pero una vez más nos procura una falsa sensación de seguridad porque es exterior nuestro, no es interior, no es una seguridad interior. Y responder a nuestras necesidades mejora nuestra autoconfianza y el autoestima. Entonces, esta es mi interpretación de por qué tantas mujeres me dicen que hay cosas que cambiaron en su vida como mujer, en su cuerpo, en su postura, desde que practican el flujo libre. Es que para mí han cambiado pues su relación con su cuerpo. También están más orgullosas de ser mujer, sí, puedo hacerlo, soy capaz, ¿entiendes? Y eso, como te digo, pues no se mide, pero se siente y es muy interesante. Bueno, eso sería los mayores beneficios, aunque también habría muchas cosas que decir sobre el suelo pélvico y otros temas conectados. Pero para mí ya solo eso es enorme. Luego tienes todos los beneficios económicos porque ya no te cuesta nada estar con la regla y ecológico porque ya no tienes un impacto en el planeta porque es 100% natural y no hay manera más natural de gestionar la regla, la verdad. Entonces se pueden añadir también todos esos beneficios aparte. Sí, claro. A mí me ha impresionado, la disminución del tiempo de la regla. Y bueno, lo del dolor, yo nunca he tenido una menstruación muy dolorosa, pero en todo caso, para el tiempo de la regla es increíble. Para mí también es lo mismo. Ahora son 2 días máximo, libero la gran mayoría de la sangre y luego me dura 3 días en todo, más o menos. Pues es lo que dices, efectivamente. Da un poco igual lo que queda del día o los 2 días que quedan porque es tan poco. Y me preguntaba si existía una explicación a eso. Y yo pienso que podría ser porque estamos más conectadas a nuestro ciclo y justamente una especie como de reconocimiento de parte del cuerpo. Yo por lo menos, sobre todo los primeros ciclos, porque tenía ganas de experimentar el tema, pero estaba hasta ansiosa de que me baje la regla por primera vez en mi vida. Y todavía ahora, no diría que estoy ansiosa, pero no me molesta tanto tenerla, porque cada vez hay un cierto orgullo de ir al baño a fluir, pero no sé si hay otra explicación más concreta. Pour le temps qui diminue, Sí, bah, je pense qu'en fait, alors évidemment, le a fait ver, est para que el tiempo que disminuye, quand creo que en realidad, bueno, por supuesto, por ahora no hay explicaciones científicas, ¿no? Pero yo creo que evacúas mejor tu sangre, optimizas el sangrado, eres más eficiente, por lo que necesitas menos días de sangrado para evacuar el endometrio, ¿no? Creo que cuando no acompañas el sangrado, pues como que sale de forma más desordenada, no nos damos cuenta, pero creo que la sangre tiene la necesidad de ser evacuada y no la acompañamos, se hace pues, por desbordamiento, tenemos un montón, nos llenamos y en vez de ir al baño para vaciar la sangre, pues dejas que se llene y que solo salga cuando no hay más espacio. O bien se almacena en una copa o un tampón, lo que muchas veces genera dolores, de hecho, e incomodidad. En fin, yo creo que el cuerpo se siente escuchado y por consecuencia mejora sus habilidades. Date cuenta que muchos de los males de las mujeres tienen que ver, no siempre, pero a menudo, con la falta de conocimiento ¿no? de sí mismas o con creencias también. En las culturas en las que las mujeres tienen como una imagen muy negativa de sus reglas, porque le han dicho que cuando están con las reglas pues están sucias o impuras, vuelve la leche agria, en fin, pues suelen ser que sufren físicamente con sus menstruaciones. El dolor también está provocado por esas palabras, esta violencia, estas creencias, este estigma. Entonces creo que al querer estar con la regla, como que reapropiamos nuestro cuerpo y escucharlo, pues todo va mejor simplemente. Creo que lo normal sería estar con la regla durante 2 días y punto. Y ya se vuelve algo menos problemático para las mujeres, porque está claro que si estás sangrando durante 10 días no es la misma historia que cuando sangras 2 días. A mí cuando me llega la regla, por ejemplo, esta mañana no he pensado, joder, me ha bajado la regla, sino, estoy con la regla, pues vale, no hay problema.
me pongo en modo regla, no he cambiado el programa de mi día, no voy a pasarme el día en la cama y sé que mañana por la noche ya casi no me saldrá nada. Entonces, sé que se me va a pasar rápido y solo pongo una atención un poco diferente y ni siquiera porque a mí ya me llama. O sea, cuando tienes hambre no eres tú la que se pone a pensar, ¿estará vacío mi estómago? No, es tu estómago el que te dice, tengo hambre. Pues lo mismo con el útero, es el que se contrae y que te notifica, ¿no? La conexión está presente y sé que quizás tendré que ir un poco más lento porque mi cuerpo está un poco cansado durante un día y medio y me gusta, en realidad, me gusta como autorizarme un poco más lento, ¿no? Porque en realidad nunca hacemos eso y siempre estamos a tope y aquí tiene una buena razón para hacerlo. Sí, sí, claro. Una vez más es una cuestión de autoescucha, ¿no? Y efectivamente es lo que sentía yo también para explicar eso. Em, ¿Hay algunos errores que has visto que piensas que deberíamos evitar para las personas que quieren empezar? Aparte del hecho de que no hay que contraer el perineo, lo recordamos, obviamente. Sí, pues eso, para empezar. El primer error es querer quitarse el 100% cualquier braga menstrual o compresa o lo que sea. Pasar de una compresa de uso único a una braga menstrual pues, es importante porque psicológicamente la compresa de uso único pues va a dar la sensación como de un pañal, ¿no? Y el cerebro percibe un pañal como una señal para relajarse, por lo que es como difícil gestionar nuestras reglas. Realmente somos como más incontinentes, ¿no? Con pañales. Y la braga menstrual tiene la ventaja de ser un buen punto intermedio. Es como una braga en realidad, es de tela, es un freno, pero diferente. Y no nos ponemos en peligro. Mantener un soporte permite evitar ponerse en peligro, porque si te pones en peligro, al menos que estés en casa y que te llama la atención quitar todo, pero aún así, cada una tiene que escuchar lo que le apetece probar y lo que no. No son consejos universales, pero a veces queremos lograrlo, llegar al 100%, nos ponemos en peligro, pero al sentirse insegura nos vamos a como a crispar, ¿no? Y la experiencia se volverá negativa y sería una pena, la verdad, porque suele ser tan bonita que entonces, al menos que estés súper tranquila, que quieres vivir el proceso a tope, pues vale, no te pones nada de nada. Puedes vivir la experiencia de esta manera, pero por lo general yo aconsejo explorar en seguridad, tranquila y aceptando que es un proceso progresivo. Entonces, eso sería la etapa uno, ¿no? Quedarse como en seguridad. Y la segunda etapa para mí es aceptar que no se hace todo en un ciclo, porque si no, probamos una vez y pensamos que no funciona, entonces dejarle su tiempo al cuerpo para que aprenda. Es un aprendizaje corporal, ciclo tras ciclo. Un niño, por ejemplo, cuando aprende la continencia urinaria, ¿no? Aprende pues en 6 7 meses a volverse continente y aprende un proceso que ocurre 5 6 7 veces al día. Nosotras aprendemos la continencia menstrual en algo que ocurre 3 o 4 días al mes. Entre dos fases de aprendizaje hay una fase de vacío. Aprendemos, olvidamos, al principio cuando vuelva a bajar la regla tenemos miedo de haber olvidado cómo hacerlo. Entonces, para la regla pues también se tarda de 6 a 7 ciclos. Es como el niño, pero lo importante es recordar que nada se aprende de un día para otro. Y bueno, el último pequeño consejo que quiero dar, bueno, decía de los errores comunes al empezar, ¿no? Está claro que es importante recordar este tema del suelo pélvico. La idea no es para nada retener la sangre con el perineo. Confía en tu cuerpo e intenta más bien como concienciar lo que le pasa a tu cuerpo y tu útero. Preguntarte cuáles son las sensaciones que nunca habías tomado en cuenta y que podrían ser como un mensaje, ¿no? Intentar interpretar diferentes, como diferenciar los ruidos, entre comillas, los ruidos de tu cuerpo, porque a veces tenemos un dolor, una contracción y solo pensamos, jolín, qué rollo, estoy con la regla. Pues ahora, cuando te duela, piensa más bien, pues tengo una contracción, la sangre va a salir.
y no tiene nada que ver, es la misma sensación, pero una interpretación totalmente diferente. Hacemos algo totalmente diferente con ello. Genial, claro, sí. Y bueno, hay otra cosa que obviamente es una gran pregunta y es, ¿y en la noche qué? Y la nuit. Bah, la nuit, je dormis. ¿Y en la noche qué? Pues en la noche te duermes. Pero fuera de broma, una vez más, pues el cuerpo es tan inteligente que cuando tú empiezas a cambiar tus hábitos de día, ¿no? Durante el día, pues por la noche el cuerpo ya se hará cargo. Y aquí es cuando ocurre algo muy sorprendente que yo personalmente encuentro extraordinario, pero que no hacemos conscientemente ya que estamos durmiendo, y es que dejamos de tener la regla por la noche o nos despertamos para ir a fluir. Y esto es increíble. Es decir, o el cuerpo te despierta como cuando tienes que ir a hacer pipí, pero en este caso para ir a fluir, o simplemente vaciar la sangre antes de irte a dormir y ya no sale nada de noche y vas a fluir de nuevo por la mañana. Te juro que es una pasada. Todas las mujeres que practican el flujo libre en un momento o incluso muy rápido tras unos pocos ciclos me dicen, ya no estoy con la regla durante la noche. Entonces sigue llevando una braga menstrual porque así sin meterte presión, pero bueno, yo por ejemplo llevo 7 años sin despertar estresada preguntándome si no hay una mancha en mis sábanas. Y pues claro, porque sientes que tu braga está completamente seca, entonces no tienes ni que preguntarte si lo has manchado o no. Yo tengo recuerdos míos de adolescente que cuando estaba con la regla, lo primero que hacía al despertar era comprobar que no había ninguna mancha, de verdad, y esto ya se ha acabado. Ahora ya ni me preocupo y siento enseguida que no hay absolutamente nada. Sí, efectivamente, me parece que para mí los primeros ciclos, una o dos veces de repente despertaba y pensaba, ¿en serio el cuerpo me despierta para ir a fluir? Y encontraba eso fascinante, porque yo personalmente es extraño que me despierta en medio de la noche. Tengo esa suerte de tener un sueño de calidad y efectivamente ahora ya casi no me sale nada en la noche, o por lo menos no lo mancho todo y es una pasada. Una vez más enseña la inteligencia del cuerpo, una maravilla. Otra cosa es que si hay contraindicaciones, por si alguien se lo estaba preguntando. Pues no he visto ninguna. Que sea la endometriosis, el llevar un dispositivo de cobre o lo que sea, no hay contraindicaciones porque lo único que hacemos en realidad es que cuando sentimos una contracción, pues vamos, vamos después, ¿no? Vamos al baño después, no retenemos, no contraemos, no nos metemos nada en la vagina. Lo siento, pero como que creo que debería de haber más contraindicaciones y debería de haber más concienciación de esas contraindicaciones para los tampones que llevan un montón de productos tóxicos, que más que para un método natural, ¿no? Que solo consiste en ir al baño cuando sentimos una contracción. He leído artículos de algunos médicos que decían que está contraindicado porque no saben de lo que están hablando. Son personas que tienen ideas falsas sobre este método, porque yo misma tengo un endometrioma y llevo años practicando, he acompañado a mujeres de todo tipo de perfiles y nunca he tenido ni un solo mensaje de una mujer a la que le haya pasado algo por culpa del flujo libre. No hay ningún riesgo de síndrome de shock tóxico, no retenemos la sangre, todo lo contrario, es uno de los únicos métodos que nos permite evacuar la sangre y no quedárnoslo dentro. Porque a mí me han dicho, ya, pero bueno, no es bueno retener la sangre dentro. Perdona, pero cuando te pones un tampón, ¿qué es lo que haces? Aparte de retener sangre en tu vagina, en serio, no, eso no. No retenemos la sangre dentro de nosotras. Es el método más sano y más natural que hay, de verdad. Genial. Pues mi última pregunta, así muy concreta, es porque cuando hice la formación contigo hace unos años, estabas embarazada y decías que estabas ansiosa de ver cómo iba a ir todo con tu postpartum. Y no recuerdo haber escuchado o leído algún testimonio tuyo sobre este tema. Así que me gustaría que nos cuentes un poco cómo ha ido a este nivel.
Pues qué chistoso. Pues sí, en este momento me preguntaba si el flujo libre instintivo, el hecho de tener esa conciencia de mi útero, de mi vagina y todo eso, me iba a ayudar para el parto. Bueno, no tenía punto de comparación porque era mi primer embarazo. La verdad no sé qué hubiera sido sin eso. Entonces, no te puedo decir, tengo una buena conciencia de mi suelo pélvico, sin embargo, pues claro, un parto y un primer parto más todavía, pues suele ser una gran misión. Y lo que es seguro es que me ha costado la vida. Al final salió, pero no ha sido nada fácil. Y bueno, luego el posparto, te tengo que admitir que estaba tan descentrada, bueno, me ha llegado, ¿no? De cara mi posparto, que al final gestionar mi sangrado era, la verdad, la última de mis preocupaciones. Pero bueno, sabiendo que hay una realidad que es que cuando das el pecho, tu útero se contrae durante la lactancia, por lo que sangras cuando estás dando el pecho. Entonces, al menos que des el pecho sentada en el baño, porque además no es el mismo flujo que la regla normal, justo después del parto pierden mucha sangre durante 3 semanas. Entonces, sí he liberado muchísimas veces mi sangre en el baño, porque lo sentía, porque es una costumbre para mí y porque tengo este condicionamiento que hace que prefiero siempre que se libere en el baño, ¿no? Solo eso, cada vez que podía liberaba mi sangre en el baño, pero al principio sale todo el rato. Y recordamos que el flujo libre es posible justamente porque no sale siempre, porque son cantidades razonables, porque está asociado a contracciones. Pero claro, en el posparto pues tienes un bebé en brazos, tu perineo explotado, sabes que el flujo libre en ese momento no es un tema, en fin, sé que hay mujeres que me dicen que les ha ayudado y seguramente que me ha permitido liberar sangre en el baño, pero tengo muy pocos recuerdos, está todo borroso, ¿no? Esta parte de mi vida. Sin embargo, lo que sí me preguntaba es cómo lo iba a hacer para practicar el flujo libre cuando me iba a regresar, ¿no? La regla, cuando volviese la regla tras mi parto. Y ahí ha sido pues mi agradable sorpresa porque desde el primer ciclo postparto, unos 9 meses después de dar a luz, además no sabes cuándo te va a llegar, no puedes anticiparlo. Y bueno, no te paseas durante 9 meses con el material por si te bajas, no tienes ni idea, ¿no? De cuándo va a llegar. Pues estaba con unas amigas y por supuesto no tenía nada a mano. Y entonces he vuelto a practicar el flujo libre instantáneamente. Y he tenido el placer y la felicidad de darme cuenta que podía practicar de la misma manera, me salía muy fácil y natural y eso me hizo sentir muy tranquila también. He dado a luz hace muy poco, o sea que todavía no estoy en mi mejor forma, pero aún así puedo estar naturalmente y fácilmente escuchando mi cuerpo y liberar mi flujo en el baño. Ha sido una buena noticia para mí, la verdad. Sí, claro, una vez más es no meterse presión y uno de los conceptos del flujo libre es mejorar la sensación, la calidad de vida alrededor de la regla y del hecho de sangrar. Pero por supuesto, cuando acabas de tener un bebé, sobre todo te preocupas porque el bebé esté bien, de recuperarte también, obviamente, no es la primera de tus preocupaciones. Es verdad que en realidad son preocupaciones por orden de prioridad. Y sabes, en este momento de tu vida tu preocupación principal no es eso. No estás en la misma fase de vida que un momento en el que quieres gestionar tu contracepción de forma diferente, tienes ganas de cuidar de ti misma, etcétera. Te preguntas cosas como ¿y cómo lo hacían las mujeres antes, no? No en este momento, no estás para nada centrada en ti misma, estás en modo supervivencia, ya no duermes por la noche, en fin. Te confieso que esto de las reglas se va al final del universo y solo te preguntas cuántos minutos vas a poder dormir esa noche. Entonces eso, que creo que si esta fase está muy borrosa para mí es justamente porque estaba totalmente en otro mundo. Aunque es verdad que me veo haciendo una masterclass con 6 meses tras el parto, dándole el pecho a mi hijo, o sea que he vuelto bastante rápido. Pero bueno, eso es parte de mí. Creo que hubiera tenido una gran depresión si no hubiera podido retomar mi trabajo rápido. Es lo que me mantenía en pie, pero eso es que para mi práctica personal, en este momento no era mi preocupación.
No, claro, me lo imagino, lo entiendo y está muy bien así. Nos recuerda y demuestra una vez más que no vale de nada meterse presión. Bueno, estamos llegando al final, así que te quería preguntar un poco por dónde el público español puede encontrarte y encontrar tu trabajo. Por supuesto, no puedes dar también todas las fuentes donde se habla en francés para la gente que habla francés y además el contenido ahora disponible y en un futuro para el público hispanohablante. Ok. Alors, Vale, pues para el público español estoy haciendo lo posible para que editen mi libro en español, pero claro, no depende solo de mí. No sé si lo aceptarán, estamos en ello. Igualmente el libro se llama La guía del flujo libre e instintivo y todo está explicado dentro. También tengo una pequeña formación gratuita sobre el flujo instintivo, sobre el flujo libre instintivo, que vamos a traducir cuanto antes para que esté asequible para las mujeres españolas y así tener un poco más de contenido y de materia en español. Luego, según la demanda, yo creo formaciones y estoy pensando en el formato que podría ofrecer, porque no podré hacer el mismo formato que en francés, porque en francés es en formato de reto durante 6 meses, pero para tener la esencia de este contenido y hacerlo traducir, para que por lo menos haya una formación completa con todo el contenido en español. Que no falte la información. Bueno, no es justo que en España no haya acceso a la fisiología y el método una vez por todas. Eso está en curso. Haré la formación gratuita lo más rápido posible, en todo caso, y luego, pues esta pequeña conferencia es un buen principio, ¿no? Mi cuenta de Instagram, a veces traduzco ciertas cosas, otras veces no, hago lo posible, ¿no? Lo máximo. Pero hay muchas cosas que hacer y bueno, está en camino, está en camino. Pero creo que dependerá también mucho de la demanda, porque cuanto más sientes que es necesario, porque te lo piden una vez, 2 veces, 10 veces, pues más te lanzas en algo. Entonces, pues hay una realidad de tiempo, una realidad de organización, de gestión, porque yo no hablo nada de español, he elegido alemán en la escuela para que veas, entonces me tienen que ayudar al 100%. En fin, eso es para el contenido en español. Haré lo posible y lo más rápido posible. Y bueno, cuanto más me lo piden, por ejemplo, escribirme un hola en Instagram y contaré los hola y en consecuencia me pondré en las pilas. Perfecto, sí. Ir todos a acosar a Melissa para enseñarle que pedimos contenido en español. En todo caso, hoy nos has compartido muchísimas cosas ya, así que muchas gracias. Ha sido un placer tenerte en el podcast. Te seguiremos. Dejaré toda la información en la descripción del capítulo. Y de todas formas, siempre compartes la información también en Instagram si hay noticias para el contenido en español. Y además, igualmente para la lectura, el francés es bastante transparente con respecto al español, así que pueden echar un vistazo y seguro que algo entenderán. Y en los posts con las traducciones automáticas también. Sí, y en mi página web, que dejaremos en la descripción, encontrarán artículos y con Google Traducción pues puedes traducir el artículo directamente desde la página. Está muy bien hecho. Vale, genial. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos prontito. Pues muchas gracias a ti, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Espero que sí, espero que hayas disfrutado de esta entrevista con Melissa y que hayas disfrutado este tema, que lo vayas a probar quizás. Yo te voy a ir diciendo cuanto antes, cuando vamos a traducir la formación gratuita que tiene. Melissa la tiene en francés, si la necesitas te la dejaré en descripción también por si entiendes francés y quieres verla ya mismo. Pero bueno, yo me pondré mano a la obra para traducirla cuanto antes y poder darte un enlace donde está en español para que todo el mundo pueda empezar con este método maravilloso. Quédate atenta que te pongo el enlace de mi Instagram si no me sigues todavía en descripción, que es donde te iré avisando, y te pongo todos los otros enlaces también por ahí. Y nada,
Muchísimas gracias otra vez por llegar hasta aquí, gracias a Melissa, gracias a Sara, mi amiga con la que grabé la traducción, y nos vemos pronto en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. ¡Chao!